بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Alhamdulillah, continuamos con la explicación de Kitab at-Tawhid y esta es la clase número 19. Comenzamos hoy un nuevo capítulo del libro, el capítulo número 7, titulado Bab Maja'a fi Ruqa wa Tama'im. Y esto se traduce como ¿cuál es la legislación? ¿Qué es lo que el Islam dice sobre la ruqya y los amuletos? At-Tama'im. At-Tama'im viene de Tamima. Tamima es en singular y Tama'im es en plural. Amuleto, amuletos. Vale. Antes del Islam, los árabes realizaban ruqya, pero lo llamaban al-Azaim. Tenía otro nombre. Y la utilizaban especialmente para curarse de algo o también para protegerse del ain. Y en este tipo de ruqya, al-azaim, ellos utilizaban los servicios de los jinn, por lo que esta práctica era shirk. En el momento que los jinn están involucrados es shirk. La ruqa, en este momento, ruqya o ruqa, en este momento era shirk, por lo tanto. Entonces, ¿qué es lo que dice el Islam sobre la ruqya? La ruqya, este tipo de tratamiento, va a ser permitida siempre que no contenga nada de shirk. Es decir, hacer ruqya con palabras que no sean las palabras de Allah, esto es shirk. La ruqya solo se permite pues la que es legislada, que es a través de la palabra de Allah, con las duas legisladas que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam se hizo ruqya, la ruqya legislada, a sí mismo, y también se lo hizo a otros. Y Jibril alaihi salam, el ángel Jibril, le hizo ruqya, y su mujer Aisha también le hizo ruqya al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Respecto al tama'im, a los amuletos no son permitidos, y eso es una práctica de los kufar y otras religiones, el llevar amuleto. El Corán tampoco se usa de amuleto. El Corán es para que se recite, para que se estudie y se implemente, y no para colgarlo o ponerlo debajo de una almohada, por ejemplo. Es muy común esta práctica de que ponen un Corán en la almohada, en una cuna de un niño para protegerlo del ain. Esto no es legislado, esto no es del Islam. El Corán no es para usarlo de esa manera, ni para colgarlo, ni nada. Eso no es respetar el Corán. El Corán es para que aprenderlo, recitarlo, implementarlo. Si pones una aya del Corán en la pared, para ayudarte a recordar que tienes, a lo mejor estás memorizando algo y quieres acordarte, o como cuando pones una dua, un azkar, para no olvidarte de decirlo. Si haces así con una aya, entonces eso no es permitido, porque la intención es para recordarte, para recitarlo. Pero si lo pones como un adorno, una decoración, no. O pensando que eso ya te va a proteger la casa simplemente porque pongas, por ejemplo, Ayat al-Kursi en la pared, pues esto no. El Corán te va a proteger cuando lo entiendes, lo recitas con imán, lo pones en práctica, lo respetas. Así estamos glorificando al Corán y no lo estás colgando como decoración. Eso es no respetarlo. Ahora bien, respecto a las pruebas que vienen en el libro, el primer hadith. Esta primera prueba es un hadith y está reportado por Abu Bashir al-Ansari. Dijo, radiyallahu anhu, estaba sentado con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam durante uno de sus viajes. Él mandó a una persona para asegurarse que ningún camello tuviera un amuleto sin ser roto o destruido. Esta persona que el profeta mandó sallallahu alaihi wasallam le dijo a la gente
que todos los camellos a todos los camellos debían quitarle el amuleto si lo tenía. O sea, si el camello tenía un amuleto, tenían que quitárselo. Y es que los árabes ponían amuletos en los camellos creyendo que esto les protegía del ain, del mal de ojo. Y les ponían unos hilos porque creían que era una protección. Pero si tú pones un collar a una mascota, por ejemplo, tienes un gato y le pones un collar, esto no es shirk, no es un amuleto, porque simplemente lo estás poniendo para que se vea más bonito, para que sepa que es tuyo o lo que sea, pero es simplemente poner un collar, esto no es el mismo caso. Pero los árabes sí que lo hacían, le ponían hilitos a los camellos para protegerlos, usar un amuleto. Pero tampoco, aún así, si las personas, por ejemplo, si aquí en Túnez todas las mujeres llevan la mano de Fátima, que es muy común, es muy tradicional, y lo ves en los platos, en las puertas, en los collares, en bisutería, etcétera, ¿no? Entonces, aunque yo no crea en eso, yo no me lo voy a poner porque es tradición, porque estoy en Túnez, pues ahora me pongo eso. No, porque estoy imitando a la gente. Eso tampoco se hace. Y además aunque eso es una gente se lo lleva de amuleto. Entonces tampoco, aunque tú no creas, no lo hagas, ¿sabes? Los musulmanes, hasta hoy en día, debido a la gran ignorancia, aún así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam destruía los amuletos de la gente, ordenaba quitárselo de los camellos, pues aún así los musulmanes hoy en día siguen llevando amuletos, como el ojo turco, el ojo ese azul, la mano, una herradura, un pez, cosas. Si ves a alguien con un amuleto, es de la sunna, directamente rompéselo, se lo rompes, ni le digas nada. Y tiene una gran recompensa porque está salvando a esa persona de shirk. Es como liberar a un esclavo. Segundo hadith. Al-Imán ibn Daud reportó de Zainab, la esposa de Abdullah ibn Mas'ud, que Allah está complacido con ellos dos. Zainab dijo: Ibn Mas'ud, su marido, vio un hilo alrededor de mi cuello y me preguntó: ¿qué es esto? Y yo le dije: una ruqya para mí. Alguien leyó en ese hilo y eso era la ruqya. Alguien le leyó algo en ese hilo y se lo puso y eso era la ruqya. Entonces el Ibn Mas'ud se lo rompió y se lo quitó directamente y le dijo: no seas ignorante del shirk. Oí al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: la ruqya, amuletos y tiwala son shirk. Y la mujer dijo: ¿pero por qué dices eso? Yo tenía un dolor en mis ojos y fui a un judío que si me recitaba algo en los ojos, pues mi dolor desaparecía. Y Ibn Mas'ud dijo: esto es obra del shaitán. El shaitán te molestaba en los ojos, te hacía algo en los ojos y por eso te dolía. Te dolía. Y luego vas al judío y haces esta ruqya que es shirk, y luego el shaitán te deja de hacer eso en los ojos para que tú te creas que esa ruqya, esa ruqya no legislada, obviamente, que esas recitaciones te están curando. Dice: para ti es suficiente que diga la dua, que quiere decir la dua para curarse, como decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: أذهب الباس رب الناس اللهم أذهب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Oh Allah, el Señor de la gente, haz que el dolor se vaya y cúrame. Tú eres el que cura, no hay cura excepto la tuya. Una cura total, cúrame con una cura total que no deja ninguna traza, ningún mal. Una cura completa. Eso es lo que más o menos se traduce. Entonces, esto, decía la profesora, esto es una fitna. Dice: ¿por qué arruinar nuestro tawhid? ¿Por qué poner nuestro tawhid en riesgo? Poniéndote un amuleto, creyendo que algo te va a curar. ¿Por qué quieren creer en eso? ¿Por qué quieres creer en eso? ¿Por qué? Porque lo hace tu abuela, porque de generación en generación parece que las cosas que se transmite, que dijo la abuela y que su madre y que se han perdurado, lo han escuchado todo el tiempo, parece como que eso resuena en tu cabeza y como que ya lo tienes que creer. Hay tantos dichos populares, hay tantas cosas que se dicen.
supersticiones. Como una vez yo encontré a una mujer musulmana mayor, en el bolso se le cayó, no sé, no, o mi hija le encontró algo, le encontró una cola de pescado, un pescado seco, como imaginas un atún o algo, la cola. Y le digo, ¿y qué es esto? ¿Esto para qué es? Dice, esto es para el dinero, atrae el dinero. Y yo, ay, pues mire, claro, buenas maneras, una mujer mayor, a ver, no sabía ni leer ni escribir, la señora. eh, le puso un vídeo de un sheikh explicando que, que eso era shirk y lo entendió. Pero así mucha gente, y esto es debido a la ignorancia, la gente no estudia el tawhid, la gente, eso pasa en muchos, en todos los países árabes, a menos que vayas al colegio y que enseñan un poco, que tampoco enseñan mucho, hay muchas creencias populares y la gente sigue lo que hay. Bueno, nací aquí en este país, aquí me enseña, pero si tú no te pones tú con tu intención de que, ¿qué es lo que Allah me quiere decir en el Corán? Yo quiero entender la verdad, yo no quiero seguir a la gente, yo quiero estudiar. Aún así tú no sepas leer ni escribir, como le pasa a gente que yo he conocido, si tú quieres, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeto, eh, y era un profeta, subhanallah. Entonces no es una excusa, es todo de que la persona quiera estudiar, quiera aprender, que es lo que Allah realmente nos dice en el Corán. La gente dice muchas cosas, pero si ya sigue lo que hay por seguir a la gente y no te molestas, pues no hay excusa realmente. Hay mucha gente que no tiene ni idea sobre el Islam, como una hermana que estaba en un país de estos cerca de China, no lo sé, y no sabía nada del Tawhid, no sabía absolutamente, nadie de su familia practicaba, y Allah la guió a los eruditos correctos. Y da igual donde estés, si tu corazón es bueno y tú quieres saber la verdad, Allah te la va a dar. Entonces, que vemos una gran ignorancia en los países musulmanes que no entienden qué es shirk y qué es tawhid. No llegan a entender eso porque nunca lo estudiaron. Por eso los ves con amuletos creyendo que eso les va a proteger. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Entonces, solo podemos utilizar los métodos legislados en el Islam para curarte, creyendo al mismo tiempo que solo Allah puede curarte. Yo pongo los medios, pero esos medios pueden funcionar con el permiso de Allah. Si Allah no quiere, eso yo puedo poner todos los medios que no funciona, pero Allah ha legislado esos medios, los pongo, inshallah, con tawakkul, los pongo en práctica y Allah me cura. El que me cura es Allah, eso es muy importante. Tu corazón sabe que el que cura es Allah, siempre. Nada tiene poder por sí mismo, excepto Allah. Tienes el Corán, tienes dua, tienes la hijama, también puedes acudir a la medicina tradicional, también hay que poner todos los medios para curarse, pero no se cree en nada, como nada. Por ejemplo, hay personas que creen en esto de la homeopatía, que es poner una medicina muy pequeña diluida en otro líquido y que realmente eso es efecto placebo, que dicen. No hay evidencia científica de que eso funcione, pero la gente lo usa. Como por ejemplo la homeopatía, el Reiki, Yin Yang, esto de la fuerza del Yin Yang, esto que las dos fuerzas, el yoga. También utilizan nombres de Allah, pero de manera no legislada. Como por ejemplo, yo he presenciado en una casa que trajeron a unos sufis, y empezaron a recitar el nombre de Allah muchas veces al latif, al latif, al latif, al latif en la casa, pensando, creyendo el Señor que los trajo, que eso iba a traer baraka a la casa, y lo que iba a traer es lo contrario, porque eso es una vida. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no nos enseñó a hacer ruqya de esa manera. ¿Dónde está la evidencia? Y la gente lo hace, y la gente lo cree,
y tú les dices no y te miran raro, pero ¿qué dices? Lo hace todo el mundo. Pero ¿dónde está la evidencia? Por eso es importante empezar a tener claros los principios en el Islam. A ver, esta ibada, esta religión, no la practico como a mí me parezca. No, la practico como lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que para eso Allah lo mandó, para enseñarnos. Entonces, el dejarlo de lado y empezar a practicar como yo quiero, eso es pura ignorancia. ¿En qué te va a beneficiar eso? Al contrario, te puede llevar lejos y lejos y lejos y lejos. Así que siempre, primero, tener en vuestro corazón la intención sincera de querer saber lo que es el Islam correcto, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpretó, entendió y lo sahaba, porque eso es lo correcto. Tú quieres saber el Islam correcto, vete a la fuente correcta, con la intención correcta. Ahora, si tú quieres seguir lo que a ti te parece, eres muy libre de hacerlo, pero estás siendo un ignorante, estás siguiendo una falsedad. Y entonces, ¿para qué utilizar esta vida tan preciada, estos días que tienes para ganarte el más allá, siguiendo cosas falsas? ¿Por qué? Porque tu familia lo hace, porque tu marido lo hace, porque piensa en ti, que cuando vas a estar en la tumba, cuando estés en la tumba, nadie más va a pensar en ti. Solo te encuentras tú y lo que has hecho. Entonces, ¿para qué seguir mentiras? Puedes encontrarte que eres débil y te cuesta hacer las cosas. Todo el mundo es débil. Y todo el mundo se tiene que trabajar. Nadie está exento de eso. Pero por lo menos que sepas el camino que tienes que llegar, de seguir, que esté ahí. Vale, me caigo, pero sé que me levanto y sigo por el mismo camino. Inshallah, Allah me perdone y sigo. Soy débil, pero sigo. Pero si te caes y encima vuelves al camino que es equivocado, porque no te da la gana de seguir la verdad, porque estás encabezonado de seguir lo que tú quieres seguir, pues eso es un grave problema. Y esto todo reside en el corazón, la sinceridad. Bueno, un reminder. Ahora bien, la ruqya permitida es la legislada del Corán y la Sunna, y tiene que ser en árabe. Claro, porque no se puede recitar ruqya en otra lengua, en tu lengua, con la traducción, a menos que no sepas árabe. Si no sabes nada de árabe, ni leer ni nada, y tienes que hacer la ruqya, entonces ahí sí que la puedes hacer con tus palabras, pero si no, no es permitido. Las condiciones de la ruqya. Bueno, pues hemos dicho que tiene que ser utilizando las palabras de Allah o los nombres de Allah y atributos de Allah, pero de la manera legislada, y tiene que ser en lengua árabe entendible. Hay gente que te dice, yo soy un raqi, y empieza a recitar Corán y de repente empieza a hablar y nadie entiende lo que está diciendo. Eso es un signo de que esa persona es un sahir, un brujo. Realmente te va a curar utilizando el shirk, no te va a curar con los métodos legislados del Corán, la Sunna. Él está utilizando los jinn, pero te recita un poco de Corán para que tú te lo creas y luego te dice otras cosas. Y esto, otra vez, la ignorancia. La gente se va a un brujo a que le cure. A lo mejor está afectado con sihr y se va a otro brujo para que le quite ese sihr con otra magia. Magia con magia. Y eso no, eso te va a poner peor. Y aparte involucra el shirk, el politeísmo. Entonces es muy peligroso. También tienes que creer que la ruqya no cura independientemente, sino solo con el permiso de Allah y el decreto de Allah. Siempre ponemos en medio, pero en mi corazón mira Allah, solo Allah puede hacer esto efectivo, ¿vale? Pero pongo el medio legislado, porque así Allah no lo enseña, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo enseñó. Esto es lo que hay que hacer. Pero tu corazón tiene que estar mirando a Allah, no tiene que estar y dependiendo de Allah. La ruqya, que es shirk, es la que se usa a los jinn o instrumentos como flechas y nombres raros que nadie sabe lo que significan. Ponen
hacen cosas, hacen escritos con jeroglíficos o con palabras muy extrañas. Y esto es de la Yahilía. Cuando la gente hace istighatha, pedir ayuda a los jinn, es Shirk Akbar. Tienes que tener en cuenta que los jinn, ellos no te van a prestar un servicio a ti de gratis. Ellos van a pedir algo a cambio, y lo que piden son actos de idolatría, que hagas kufr. Por ejemplo, los brujos, cuando hacen esta magia, es algo demasiado espeluznante, es muy negro, es algo demasiado mezquino, soez, es muy malo, es algo muy malo porque ellos se venden el alma al diablo, como se dice, les hacen hacer, dicen los jinn, bueno, pues tú quieres hacer esto, pues tú tienes que hacer esto otro, y les hacen denigrarse ellos mismos y denigrar el Corán, denigrar la palabra de Allah, hacer asquerosidades. Entonces esto es kufr. Entonces alguien que utilice los jinn necesariamente ha tenido que caer en esta incredulidad, en este kufr, en esta humillación hacia ellos. Reveración los revera, los glorifica, porque si no, no hay manera de que los jinn hagan este trabajo sucio para ti, que nunca es gratis. Entonces esto acordado siempre. Tipos de ruqya permitida. Vale. Vamos a hablar ahora cómo hacer la ruqya y cuál es la más efectiva y cuál es la recomendada y cuál es la que no es recomendada. Primero, el tipo de ruqya más efectiva es la que se hace uno mismo con el Corán o los nombres y atributos de Allah usados correctamente de acuerdo a la legislación islámica, o las duas, las súplicas reportadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto lo haces tú solo, tú mismo. Bilá wasita. Eso quiere decir sin intermediario. Tú haces la ruqya tú mismo, tú misma. Yo puedo hacerlo. Hay a veces que la persona está muy mal y no puede hacerla. En ese caso, claro, sí que la puedes pedir, hazme ruqya porque no puedo. Son casos específicos. Pero si tú puedes hacerla, y aunque te cueste un poco, te tienes que concentrar, aunque te sientes un poco mal, lo que sea. Hay personas que tienen un jinn dentro, están poseídas y pueden hacer ruqya, y hay gente que se ha quitado ella misma, o sea, con el permiso de Allah, haciendo ruqya ella misma. Entonces tú te concentras con tu tawhid, tu tawakkul, y empiezas a hacer ruqya y te empiezas a tratar tú mismo. Y no pides a nadie, no, porque tú la ruqya y tú y Allah, ya está. ¿Para qué nadie más? No vas a depositar confianza en nadie más, solo en Allah, poniendo los medios legislados. Esta es la ruqya más efectiva. Es extremadamente efectiva cuando se hace con un imán fuerte, una fe fuerte, un yaqín, certeza, con un tawhid fuerte, y tu corazón solo mira a Allah creyendo sin duda alguna que solo Allah puede curarte y nadie más, en este estado de necesidad muy grande, porque te sientes que necesitas a Allah. Puedes estar enferma de una enfermedad, lo que sea, por cualquier cosa, porque el Corán es una cura, es una enfermedad para todo tipo de enfermedades, tanto del corazón como físicas, como de brujería, etc. Cuando los salaf, a los salaf les decían, haz dua por mí, haz dua por mí. Esto lo hace mucha gente. Ay, por favor, acuérdate de mí en tus duas. No, esto no, es makruh. La gente es permitido. No digo es permitido, pero muchos ulamas dicen que es makruh, que no es recomendado. Los salaf decían, haz tú la dua para ti. ¿Por qué? Porque tú eres el que está en estado de necesidad, tú eres el que necesitas a Allah, y ese sentimiento de necesidad así fuerte, eso es una de las razones por las cuales se va a aceptar tu dua, porque estás en necesidad, porque Allah acepta las dua cuando tú te humillas y estás estás en el tawhid y con un sientes que necesitas a Allah. Es ese sentimiento que te nace del corazón, que te sientes que por favor ayúdame, es que no puedo más. Eso combinado, que le pides a Él, enfocándote solo a Él y no miras a nadie más, Allah te responde. Entonces, cuando
¿qué sentido tiene dua por mí? Esa persona no siente lo mismo que tú, no está en la misma necesidad que tú. No va a sentir la dua como la vas a sentir tú. Entonces, haz ruqya tú mismo, actúa tú mismo. No le pides a nadie. Siempre y cuando tú puedas hacerlo. Dua siempre se puede hacer desde el corazón, pero con respecto a la ruqya, hazla tú mismo. Luego está el segundo tipo de ruqya, que es que alguien te la hace. Entonces aquí ya hay intermediario y el efecto es menor. ¿Por qué? Porque estás tú y hay otra persona en el medio y está la ruqya entonces esto es menos efectivo por el hecho que hay un intermediario. Ya tu tawakkul, ¿dónde va tu tawakkul? ¿La persona que te lo está haciendo o te lo estás confiando en Allah? O depende, te sientes muy mal y estás esperando que esa persona mira tu corazón, mira a esa persona para que te cure, o estás mirando a Allah. Esto es lo que pasa. Y luego hay otra aún menos efectiva, que es cuando hay más intermediarios. Esto es cuando la gente lee el Corán en el agua y luego se la pasa a otra persona y esa persona bebe el agua. Entonces tenemos la persona que está afectada, la persona que lee en el agua y el agua en sí. Ya ponemos más cosas entre tú y Allah, entre tu tawhid y Allah. Hay más cosas. No estamos diciendo que no sea permitido, pero va a ser menos efectiva. Cuanto más tawhid y más sin intermediarios, más efectiva va a ser. Hay gente que llega a hacer otras cosas, como por ejemplo escribir el Corán en un papel, pero en vez de con tinta, con azafrán. Lo pintan con azafrán y luego cogen ese papel y lo meten en el agua y ese Corán se deshace ahí, ese azafrán va al agua y ahí se lo beben. Entonces ya tenemos la persona que escribe, con el método que escribe, con el azafrán, el agua, que se lo das al otro, cuántas cosas en el medio. Y luego, ¿qué dicen la ulama sobre esto? Bueno, pues no dicen que no sea permitido porque no hay shirk. Entonces, el hadith en general dice, la ruqya es permitida siempre y cuando no haya shirk. Entonces, con el papel, con eso, con el agua, ahí no hay shirk, porque están utilizando las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero esto no lo hacían los salaf, no lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no lo hacían los compañeros, no lo hacía nadie de ellos. Lo hizo la gente después, inventándote esas cosas. Shirk no es, no, porque es Corán. Entonces, Sheikh Rabi, por ejemplo, dice que Allah lo preserve, que es mejor no hacer esas cosas, porque te puedes abrir la puerta de la vida, del shirk. Entonces es mejor, no hagas esas cosas. Si está, ¿cómo lo hicieron los salaf? ¿Cómo lo hicieron el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Vale, sí, hay cosas, hay ocasiones que requiere que tú se la hagas a otra persona, que te la pueda pedir, etcétera, sí, pero en general, ¿cómo lo hacían? Ellos mismos, ya está. Trabájate tu tawhid, estás enfermo, ¿qué te pasa? Lo que sea, ¿qué te pasa? Allah ha decretado eso para ti. Tienes aquí todo bien explicado de cómo hacerlo. Coge desde hoy y dite a ti mismo, voy a trabajar en mi tawhid. Yo quiero ser mejor musulmán. Yo quiero que en mi corazón esté tawhid. Yo quiero sentirme en paz. Yo quiero que sentirme cerca de Allah. Yo quiero que Allah me ame. Y aprovecha que estás mal y hazte esta ruqya de la forma legislada como Allah ama. Y lo tienes claro ahí explicado. No te vayas, el agua, el imán que me haga ruqya. Vete al origen, ¿cómo lo hacían los primeros musulmanes? Ahora, siempre y cuando no haya intermediario, la ruqya va a ser mucho más efectiva. ¿Por qué no nos limitamos a hacer lo mismo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba radiyallahu anhum? Punto importante. Ahora, ¿es una condición de que el raqi sea musulmán? O sea, para hacer ruqya, el raqi, si yo me hago ruqya a mí misma o a otra persona, ¿es condición que sea musulmán? Sí, es condición. ¿Y el paciente tiene que ser sí o sí musulmán para recibirla? No.
no necesariamente tiene que ser musulmán. El raqi tiene que ser musulmán porque cuando tú estás haciendo ruqya, tú estás pidiendo a Allah que te cure, estás pidiendo a través del Corán, las palabras de Allah, estás pidiendo a Allah que te cure. Y el paciente no tiene que ser musulmán siempre y cuando respete, no se esté riendo. Si se está riendo de la ruqya que hago, del Corán, obviamente no puedo hacérselo. Pero sí, si tiene un respeto y lo hace la recibe seriamente, sí, porque hay un hadith que nos informa de que hubo un grupo de sahaba que estaba viajando y se encontraron con unos beduinos o unos árabes que no eran musulmanes y les pidieron por alojamiento, pero esos beduinos no, esos árabes se negaron. Y en esto se enteraron de que había un hombre de ellos, de esta tribu, de estos árabes, que le había picado un escorpión y estaba muy mal. Y estaban intentando curarle, pero no podían. Y dijeron, mira, aquí alguien dijo, mira, ir a los musulmanes porque ellos tienen un tratamiento, la ruqya, y ellos saben. Entonces el hombre fue tratado y fue a cambio de un precio. Y le recitaron sura al-Fatiha y le escupieron en la zona afectada y se curó, como si nunca hubiera tenido nada. Entonces, es una prueba de que podemos hacer ruqya a una persona que no es musulmana, pero siempre y cuando respete. No se esté riendo de ti, que estás haciendo, que cuento chino y luego... Allah responde también a la dua del kafir, si lo hace creyendo que Allah le puede ayudar y está en extrema necesidad, incluso a un no musulmán, a un kafir, Allah le puede responder la dua, la súplica. Y si se le hace ruqya a un kafir, no se considera ruqya, se considera dua. Pero Allah solo le responde en este dunya. No va a tener ningún beneficio de esto, de esa dua que haga en el día de juicio, porque no estaba en el tawhid, no creyó. Pero Allah es justo y Allah, subhanallah, incluso a los no musulmanes, a los oprimidos, que le pidan, a alguien que está oprimido y crea en la existencia de Allah, aunque no sea musulmán, pero cree en la existencia de Allah, cree en Dios y hace dua, le puede responder. Ahora, el hadith sobre el tiwala. ¿Qué es el tiwala? El tiwala lo usan los brujos. Y es, por ejemplo, una mujer que va a un brujo, le dice, yo quiero que mi marido me obedezca. Me trata mal. De hecho, conozco una persona que hizo eso, para musulmana. Entonces, ¿qué hace? El tiwala es hace el brujo y el brujo coge y hace un dibujo que suele ser el anillo de Suleimán y empieza a escribir ahí encantos y cosas que ellos escriben, y luego doblan ese papel un pequeñito y ella lo tiene que llevar junto al pecho. Eso es el tiwala. Y también lo hacen para separar familias, matrimonios, y esto es muy común y es shirk, porque estás pidiendo que te beneficie algo, estás pidiendo algo en vez de pedir a Allah. Y esto, que tu marido te ame o te quiera, solo Allah lo puede hacer, solo Allah tiene el poder sobre los corazones. Y cuando eso es algo que solo Allah puede hacer, entonces cuando le pides algo a otra cosa, a algo, a un jinn, a un brujo, que haga algo que solo Allah puede hacer, eso es shirk. Eso es shirk, eso es politeísmo. Solo Allah puede hacer eso. Si tú tienes problemas con tu marido, tienes que pedir a Allah, ya está. No tienes un brujo que le haga una brujería para que te obedezca. Eso es shirk y es muy bajo además. Te vendes tu vida por un hombre ¿por qué? ¿Es lo que quieres, aspiras en tu vida? ¿De que un hombre te quiera? ¿O que esté loco por ti? ¿O que haga lo que tú quieras? ¿Por qué? ¿Es lo que tú aspiras? ¿Así es como te validas? Te validas y ya eres persona, ya eres feliz. Vas a ser muy, muy infeliz. Y de hecho esto pasa. Hay mujeres que se quieren casar con este en particular y este no le hace caso. Se van a un brujo, hace la brujería y luego la vez que se casa con ese. ¿Qué vida va a ser? ¿Tienes hijos? ¿Basado en qué? En una brujería. Tienes hijos porque ahora te lo digo, pero que tu vida es negra. Subhanallah, vender tu tawhid, tu religión. ¿Por qué? Por una persona. Subhanallah.
Allah, también hay otro hadith que es quien se apegue a algo, Allah le dejará esa cosa. Es decir, por ejemplo, alguien que está pegado a una tumba, a un santo, a un sheikh, Allah lo va a abandonar esa cosa. A ver, déjala que esa cosa te proteja, esa tumba, ese muerto, ese santo. Allah te deja ahí a tu libre albedrío. Si tú quieres, ya no lo elegiste en vez de Allah, pues Allah te deja a esa persona a ver qué vas a conseguir, cómo te va a beneficiar o te va a perjudicar. Y de hecho, cuando Allah, cuando una persona se tiene más amor a algo que Allah, algo de esta dunya, por ejemplo, una mujer o un hombre, puede ser, una mujer que depende mucho de su marido, lo quiere mucho y tiene mucho miedo que la deje y hace cualquier cosa y ya se hace haram por él. Dice, vas a ver cómo Allah la castiga a través de ese marido, la trata mal, la humilla. Y eso pasa. Le puede pasar a un padre con su hijo, es ese amor que te hace hacer cualquier cosa por esa persona porque lo quieres y vas a ver que vas a recibir castigo por esa cosa misma. ¿Por qué? Porque pusiste en tu corazón en vez del lugar de Allah. Ese lugar es para Allah y pusiste a alguien más. Entonces vas a recibir castigo de Allah a través de esa persona. Por ejemplo, una mujer que está loca por su marido, que hace cualquier cosa por él, y le dice, quítate el hijab porque te ves fea. Y tiene tanto miedo que la deje que se quita el hijab. Y luego ves Allah que hace que ese marido la deje y se case con otra que lleva hijab. Qué humillación. Subhanallah. Todos nosotros queremos una cura. A todos nos pasa algo. A todos, digamos, sufrimos de algo, sea de ansiedad, de depresión, tristeza, de complejo, de envidia, todas estas enfermedades del corazón y también cosas del cuerpo, también nos pasan cosas del cuerpo. Pero cuanto más tawhid tengas, la ulama lo dice, cuanto más tawhid tengas en tu corazón, un corazón fuerte, con ese imán que solo depende de Allah y te da ese imán fuerte, eso te refuerza tu sistema inmunológico también. Entonces, hoy en día tenemos mucha gente hablando de las maneras de curarse y esto es permitido. La medicina tradicional, hay mucho tipo de tratamiento, de terapias, tanta gente hablando cosas psicológicas, traumas, como si te pasa esto significa que tienes el trauma etcétera. Y está muy al alcance de nuestras manos, tanto en internet como en doctores, clínicas, etcétera, ¿no? Pero si miramos en nuestro corazón vamos a encontrar que estamos más apegados a estos doctores, tratamientos, etcétera, y que Allah, porque realmente el que cura todo es Allah Shafi. Y a veces hasta los propios doctores no pueden hacer nada y acabas aún más deprimido aún. Tenemos que aprender a adorar a Allah a través de su nombre Shafi, que es el que cura. Y lo que pasa es que todo el mundo de la medicina y tratamiento actúa como una barrera entre nosotros y adorar a Allah a través de adorar a Allah a través de su nombre Shafi. Se nos olvida que es Allah el que cura. Es Allah el que cura. Y hace que se nos olvide realmente que Allah es el que cura y esto tiene un efecto en nuestros corazones, ¿no? Y si realmente estamos apegados a Allah y nuestro corazón sabe y está seguro y tiene un imán fuerte de que Allah es el único que puede curar y busco en él la ayuda y la cura, Allah nunca te va a dejar de lado. Entonces por esto la ustada, la siguiente clase, que es la número 20, es la 19, va a explicar el nombre de Allah Ash-Shafi como anexo a estas lecciones porque tiene que ver con el tema de curarse, el buscar ruqya, estamos hablando del shirk, que buscar ayuda en otras cosas que no sea Allah para curarse es una forma de shirk. Entonces recordarnos que Allah es el que cura y el nombre de Allah que nos informa de este atributo de poder curar es Ash-Shafi. Por eso lo va a explicar en la siguiente clase.
y luego seguiremos con el Kitab al-Tawhid en la clase número 21. Y con esto acabamos la clase de hoy. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.